Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por estar reunidos para ti. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por poder alabarte, por tener entradas, Señor, a tu trono, a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Y gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestro pan, que es nuestro pan de vida. Gracias por tu bendita palabra de vida. Señor, nútrenos. Señor, tú mismo nútrenos, enséñanos. Queremos verte a ti. Queremos conocerte a ti, Señor. A ti que eres el gran pastor y obispo de nuestras almas. A ti queremos verte en esta noche, escucharte y que nos enseñes, que selles, imprimas tu palabra en nuestro ser, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos unidos en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Queremos ver en esta noche, ¿verdad? Que el Señor Jesús vino a salvarnos. Y el Evangelio son esas buenas nuevas. Son esas buenas nuevas de salvación, pero son esas buenas nuevas en las que continuamos caminando a lo largo de todos los días que Dios nos regala. Pero el Señor Jesucristo en sí es, ¿verdad?, ese evangelio. En Juan 1:14, vamos a ir a Juan 1:14, dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién era el Verbo? El Verbo en griego es logos, y el logos traducido es palabra. Jesús era la palabra viva, la palabra viviente que se hizo carne. Él no era carne, él descendió y tomó forma de hombre, se hizo hombre, fue engendrado por el Espíritu de Dios. Y dice, y habitó entre nosotros. Aquí está dando testimonio Juan el apóstol. Él se hizo carne, vivió entre nosotros y ellos pudieron ver directamente la gloria del Hijo de Dios. Dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se hizo hombre y Él nos trajo el evangelio del reino de los cielos. Él ungió la tierra con su palabra. Él era la palabra viva. Pero qué lindo es cuando nosotros pensamos que ese Jesús, ¿verdad?, que estaba enseñándonos esas buenas nuevas del reino de los cielos para nosotros poder entrar. La parte más importante de esas buenas nuevas era la cruz del Calvario para él y su resurrección. Ese es el centro del evangelio, que Él nos bendijo con todo lo que Él nos enseñó del Padre y nos preparó, ¿verdad?, para vivir en ese reino de los cielos. Pero el centro era la obra de la cruz y su resurrección. Ahora vamos a leer ahí en Juan 1:17 y 18. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios y Jesucristo es la verdad de Dios. Y
Él, ¿verdad? Que estaba en tan perfecta unidad con el Padre, Él es el que nos ha dado a conocer al Padre. Pero vemos que Él se encarnó, que nos dio esas buenas nuevas. Él en sí mismo era esas buenas noticias. Y en la cruz, ¿verdad? Él hizo la esencia de nuestra salvación para nosotros poder tener vida eterna, tener entrada a la vida eterna. Y la gracia de Dios es Cristo también. La gracia de Dios fue derramada a través de Cristo para nosotros, para poder enseñarnos su verdad, entender su verdad. Ahora vamos a ir un ratito a Hebreos 2, de los versos 9 al 11. Voy a leerlos. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento, pero por la gracia de Dios, qué precioso este verso, hermanos. Por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por todos nosotros. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Dice que por la gracia de Dios Él pudo gustar la muerte. ¿Cómo puede ser eso? La gracia de Dios, ¿verdad? Por la abundancia de la bondad de Dios, de su bendición, Él pudo gustar, disfrutar esa muerte por todos nosotros, porque dice que había de llevar muchos hijos a la gloria. Él fue el precursor, Él fue el primero, ¿verdad? En gloria y en entrar nuevamente al cielo en gloria. Pero a todos los que hemos creído también nos hace participar de esa gloria. Y Él había de llevar muchos hijos a la gloria. Él nos santifica y tanto Él como nosotros somos de uno, del mismo Dios. Él, nuestro hermano, el primogénito de entre los muertos. Él es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Redentor, pero es nuestro hermano. Qué cercano es el Dios que tenemos. Qué cercano. Es nuestro amigo. La palabra dice que hay amigos más cercanos que un hermano, pero Él es amigo y es hermano. Por eso dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué Dios tan cercano nosotros tenemos, hermanos. Cuánta confianza podemos derramar en Él de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, cuánto Él nos conoce. Y Él pudo gustar la muerte, porque cuando usted ve el significado de gustar, es poder deleitarse, disfrutar. Y Él gustó la muerte por todos nosotros. Dice que gustó la muerte porque convenía a aquel quien sostiene todo, quien es causa de todo. Porque en la creación vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero Colosenses nos dice que en realidad fue Cristo el que creó todo y Él lo sostiene por la palabra de su poder. Y nos lleva, ¿verdad? Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria.
Él por la gracia pudo gustar la muerte. Y por la misma gracia, ¿verdad? Nos entra a nosotros en Él, en su gloria, en la bendición de conocerle y de vivir en Él. Había de llevar muchos hijos a la gloria. Qué evangelio tan glorioso, ¿verdad? El evangelio de la gracia de Dios. Pablo lo llama en Hechos el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de Jesús. Qué buenas nuevas tan grandes y tan preciosas, porque no solo nos entran en la salvación, sino que nos guían en caminar en Él, en conocerle, en deleitarnos y en participar de la grandeza del Señor. Qué grande es el evangelio, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros aprendemos a apreciarlo, nos enamoramos del Señor, porque no hay amor más sublime, no hay amor más tierno, más desinteresado. Nos amó con ese amor ágape que no pide nada a cambio. Todo amor sobre esta tierra, aún nosotros en lo profundo, siempre estás pidiendo algo a cambio, ¿verdad? Si quieres a alguien, quieres que esa persona también te quiera. Si le das algo a alguien, también quieres que esa persona te dé. Aunque no lo digas, en lo profundo de repente tienes esa expectación. Pero el amor de Dios no fue así. Y no nos amó cuando estábamos bien, nos amó cuando estábamos mal. Y yo quería ver uno de esos hijos que él llevó a la gloria, que han quedado registrados, ¿verdad? En la palabra, en Timoteo 1:12. Vamos a ir un ratito a Timoteo 1:12. Aquí tenemos uno de esos hijos, el precioso y amado apóstol Pablo. Dice, aquí está declarando el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fue llevado a la gloria. Y mire qué precioso, porque Pablo dice, yo que era el peor de los pecadores, blasfemo, injuriador. Y ahí está, ¿verdad? El verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Yo era el peor, estaba tan mal, estaba hasta el perno, pero la gracia fue más abundante. Las buenas nuevas de Cristo, de la gracia de Dios, el evangelio de la gracia, alcanzó a Pablo y nos ha alcanzado a nosotros. Y él, ¿verdad? Podía reconocer esa condición antes de ser alcanzado por Cristo y reconocer la fidelidad del Señor, que no solo lo salvó, lo llamó, lo puso en el ministerio, le encomendó el evangelio. Qué precioso es nuestro Dios, cuánto nos ama, cuán grandes planes
Él tiene para nosotros. Si alguna vez has pensado que alguien en tu trabajo tiene un buen plan para ti porque te va a ascender o algo, qué bueno. Sabes que esas son cosas pequeñas comparadas con los planes del Señor para nuestra vida, que nos llama, nos escoge, nos da la salvación, pero también nos llama a servirle. Y Pablo se veía tan pequeño delante de Dios, pero él podía reconocer la gracia abundante del Señor. Dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todo fue completo para él. Ese evangelio de la gracia vino y lo abrazó y lo tomó y le dio, ¿verdad?, el don de la fe y lo llenó de su amor. Dice que el Espíritu Santo derrame ese amor cuando nosotros le conocemos, y lo consideró fiel al llamarlo al servicio en el evangelio de Dios. Dice que él fue, ¿verdad? Le dio el Señor toda la clemencia, así como él había sido tan blasfemo, injuriador. ¿Qué recordamos de Pablo? Él agarraba a los cristianos y los golpeaba, los maltrataba, los metía a la cárcel, hasta que él no buscó a Dios. Dios le salió al encuentro. Dios le salió en el camino, ¿verdad? Y lo derribó y lo llamó y lo hizo, ¿verdad?, su siervo. Dice que él, ¿verdad?, el Señor le encomendó el evangelio. Vamos a leer ahí en Primera de Timoteo, en el 1:11. Gracias, Señor. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dios le encomendó ese evangelio, esas buenas nuevas de predicarlo, de dar, ¿verdad?, la cruz al pecador que estaba perdido, que estaba sin esperanza, de presentarle al Señor que derramó su vida por él para rescatarlo. Y Pablo no tomó en vano esta encomendación, no la tomó solo porque tenía que hacerlo, sino que se entregó completamente a lo que Dios lo llamó. Ese glorioso evangelio del Dios bendito, él lo tomó para sí y dejó todo, ¿verdad?, para tomar lo que Cristo le dio. La gracia de Dios fue más abundante. No solo fue para salvarlo, no solo fue, ¿verdad?, para que él se entregara, fue para que de allí en adelante él pudiera caminar también en el Señor, pudiera avanzar en el Señor y pudiera responderle al Señor, servirle, darle ese evangelio de la gracia a todos aquellos que estaban destinados por el Señor a recibirlo a través de él. Muchos hijos a la gloria. Allí estamos nosotros también. Pablo, ¿verdad?, fue llevado a la gloria de Dios, pero el tiempo que le dio acá, él le pudo servir y pudo amarle y pudo darse completamente al Señor. Hoy necesitamos nosotros también amarle a Cristo y darnos completamente al Señor, porque hay muchos que aún necesitan entrar en la gloria de Dios, muchos que han sido escogidos, elegidos y necesitan, ¿verdad?, corazones que decidamos darnos a Cristo para nosotros también poder llevar ese evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la cruz, el evangelio del Cristo que se dio para redimir al hombre del pecado, para sacarlo de las tinieblas, para darse a él, para caminar en la luz del Señor. No queremos menos de eso. No queremos menos de eso. En Primera de Corintios 9:18. Primera de Corintios 9:18.
Dios le dio a Pablo, le dio estrategias, como nos la da a nosotros. Cuando Dios nos llama, nos salva, pero también nos llama a amarle, a seguirle y a servirle. Nosotros le respondemos al Señor, pero mientras más le respondemos, realmente podemos amarle más y conocerle más y conocer esa gracia y experimentar la gracia de Dios. Es la ayuda de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Es el poder tener a Cristo en nosotros mismos. Cristo es la gracia de Dios en nuestra vida. Para nosotros poder caminar en Él y hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí en Primera de Corintios 9, en el verso 18, vamos a leer estos versos porque el Señor le dio esta estrategia a Pablo y ha quedado registrada acá para nosotros también aprenderla. A ti, Dios te llama y te va a dar también estrategias muy particulares para hacer su voluntad, para llevar su palabra, para amar a los hermanos, para predicarle a los que no le conocen. Pero lo que le dio a Pablo fue precioso. Vamos a leerlo aquí en el verso 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas, pero no lo es. No, él se hizo como muchos. Donde él llegaba, ¿verdad? Si veía, dice que siendo libre se hizo siervo. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Que él siendo libre se hizo siervo. Yo quisiera que esto toque nuestro corazón, que de verdad nos dé ese corazón de siervos. Él no era, pero él se hizo. ¿Cómo? No estaba sujeto a la ley, pero se hizo como sujeto a la ley para ganar a los que... ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo nosotros podemos hacernos como otros para ganarlos al evangelio? ¿Cómo podemos hacernos como ellos? Yo le ruego al Señor que nos enseñe, que nos dé esta gracia, que nos dé esta gracia de hacernos como otros para también poder, ¿verdad?, ganarlos. Dice el verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Él no era débil, pero se hizo débil para ganar a los débiles. Hermanos, qué glorioso es este evangelio de la gracia. Él pudo reconocer que fue la abundante gracia de Dios sobre su vida la que pudo atraerlo y ganarlo para él. Pero la misma gracia del evangelio, Cristo en su vida, se la dio a él también para que otros fueran ganados para el Señor. Y dice, me he hecho copartícipe del evangelio. Me he hecho uno con el evangelio, me he hecho uno con Cristo, porque el mismo propósito de Cristo ha venido a ser el propósito mío en la vida. Y así con nosotros, hermanos, que el mismo propósito del Señor sea el nuestro, que Él nos dé un corazón de hacernos como otros para ganarlos.
Si yo no me hago como otros, quizás no pueda ganar a nadie. Y Pablo se hizo. Me encanta el verso 22 porque me he hecho débil a los débiles. Él no era débil. Él aprendió a ser fuerte. Aún en las debilidades fue que él se hizo fuerte. Porque los creyentes nos hacemos fuertes en las debilidades. No nos hacemos fuertes cuando estamos fuertes. En las debilidades podemos experimentar el poder de Dios, que no es nuestro, porque nuestra fortaleza es siempre en el Señor. Él no era débil, él fue un gigante de la fe, pero él se hizo débil a los débiles para ganarlos, porque inflamó su corazón el amor de Dios. El amor de Dios lo inflamó, lo encendió, y él vio a los débiles y se hizo como ellos, y se hizo uno con el evangelio. El evangelio fue su dirección, el evangelio fue su meta, el evangelio fue su vida. Cristo fue su vida. Y dice en el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué está diciendo? Que teníamos que correr, que él tenía que correr de tal manera que él ganara la carrera, que él la terminara y la ganara. Que no lo ganara él, ¿verdad? Las cosas de la carne, las cosas del cuerpo. Aquí no está hablando de perder la salvación. Él era salvo, la salvación no se pierde. Pero él, ¿verdad? Que había sido aún maestro para otros, guía para otros, que no fuera al final vencido, sino que se levantara en el tal deseo de correr, que corriera hasta el final y que corriera para ganar el premio. ¿Cuál premio? El premio que da Cristo, ¿verdad? Esas coronas que Él va a repartir. Esas coronas son por servirlo a Él. Corona de vida, corona de justicia, corona de gozo. Y esas coronas van a ser para echarlas a sus pies. No van a ser para otra cosa, sino echarlas a sus pies. Pero correr la carrera de tal manera que obtengamos el premio, que obtengamos ese evangelio de la gracia. Lo tomó a él, pero él también tomó ese evangelio de la gracia y lo abrazó y caminó en la gracia abundante de Dios. No dependió de sus fuerzas, no dependió de él, dependió del Señor y corrió hasta el fin, hasta terminar esa carrera de la fe y ganar el premio en Cristo Jesús. El premio para glorificar al Señor en los cielos. Qué lindo. Él no era nada de esas cosas, pero se hizo, se puso así, ¿no? Ahora, Pablo, la palabra nos enseña que él llevó el evangelio a tantísimos lugares y lo llevó siempre, ¿verdad? Aún a lugares donde nunca lo habían predicado. Él llenó todos los lugares de Cristo, esparció el evangelio. Romanos dice que él se esforzó. Vamos a verlo en Romanos 15, 18. Romanos 15, 18. En Romanos 15, 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Dice que lo llenó todo del evangelio de Cristo, que se esforzó en predicar donde nunca se había llevado el evangelio. Qué precioso, hermanos. Qué precioso este hijo que fue llevado a la gloria. Recibió el evangelio, pero él abrazó ese evangelio, lo tomó, se hizo uno con él y así corrió esa carrera. Qué glorioso. Que Dios nos dé esa gracia. Nosotros hemos recibido el mismo evangelio de la gracia y Dios nos ha llamado, Dios nos ha lavado, Dios nos ha tomado y nos ha entrado, ¿verdad? Muchos ya en el servicio. A los que no hemos entrado aún, que podamos escuchar su voz para entrar. Porque Él abre puertas. Él abre puertas para servirle. Él abre puertas, ¿verdad? Para honrarle con nuestras vidas. Y a los que ya hemos entrado, la gracia de Dios, ¿verdad? Para caminar, para ver las puertas que Dios abre, para esforzarnos en la gracia, porque no es nuestra propia fuerza. Nadie es fuerte en su propia fuerza, es en la gracia del Señor, en la gracia de Dios. Y ahí vemos que Él, qué lindo, Él se esforzó en predicar el evangelio. Que muchas veces, ¿verdad? Pensamos, bueno, este hermano se va adentro pues a tantos sitios. ¿Cómo lo puede hacer? En la gracia de Dios. Porque quizás hay muchas cosas que no son fáciles. Es como para nosotros cuando estamos sirviendo a Dios. Qué linda esta hermana, cómo le enseña a los niños, qué precioso, qué gracia de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? En la gracia de Dios. Porque también te cuesta. Tienes que sentarte a buscar las escrituras, a preparar un material y a rogar la gracia de Dios, de no dar una clase de letra, sino de impartir la vida. ¿Cómo lo hace? En la gracia del Señor, porque ese evangelio de gracia no solo nos salva, nos llama a caminar en Él, día a día, hasta el fin. En la gracia abundante, Pablo podía reconocer más la gracia abundante de Dios. Vino a mí, yo que era el más horrible de todos. Él me escogió a mí y lo escogió como un instrumento precioso. Pero yo te quiero decir algo. Pablo se entregó como un barro en la mano del precioso alfarero. Nunca le dijo, quítame estas manos, no me hagas así, no me pongas allá. Él se entregó. La gracia fue verdaderamente abundante y Dios lo formó. Y por eso dijo, ¿verdad? Desde el comienzo que lo había escogido como un instrumento para llevar su nombre a muchos lugares y a unos sufrimientos que él iba a tener que tener por llevar el nombre glorioso de Jesús. Ahora, en Primera de Timoteo, vamos a regresar ahí donde estábamos. En Primera de Timoteo 1, 18, 19. De aquí mismo donde él está, ¿verdad? Reconociendo cómo Dios tuvo tanta misericordia de él para salvarlo, cómo Dios lo rescató y está reconociendo esa gracia abundante con la fe y el amor. Aquí también él le hace un encargo a Timoteo. Timoteo era su hijo amado en la fe, ¿verdad? Él lo declara continuamente en sus cartas pastorales, en Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Timoteo, su hijo amado en la fe. Y aquí le dice en el verso 18,
este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Él lo manda a su discípulo amado, aquel que lo había acompañado, que lo había ayudado, que había estado sirviendo con él. Le dice, ¿verdad?, que él pueda militar por todo eso, la buena milicia, que sea un soldado, pero no solo que sea un soldado, que sea un buen soldado. Hay buenos soldados y hay malos soldados. Pero él le decía, milita la buena milicia. No solo milita, sino que sé, ¿verdad?, un buen militante. Esfuérzate en la gracia del Señor. Dice en el verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Qué precioso, hermanos, porque él, ¿verdad?, le animaba a estar delante de Dios, delante de lo que Dios quisiera. Y aquí podemos ver el Evangelio. Cuán glorioso es el Evangelio. Es tan alto porque nos centra la vida eterna, pero es tan práctico también porque nos llama a una realidad de vida, porque nos sube hasta el cielo para ver la gloria de Dios, ese glorioso Evangelio del Dios bendito, pero nos baja a nuestros días. No solo a los días, nos baja a los valles donde hace calor, donde sudamos, donde hay mosquitos y nos pican. Y, ¿verdad? ¿Para qué? Porque es glorioso, pero es la vida en sí. El Evangelio es nuestra vida, día a día. Y le dice, milita, oh hijo amado Timoteo, milita la buena milicia. Persevera en la fe, en la buena conciencia. Gloria al Señor. En segunda de Timoteo, ahí un poquito más adelante, en el capítulo 2, verso 3 y 4, él está hablando del siervo fiel y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué lindo, hermano. Todos los que queremos dar nuestra vida al Evangelio, como Dios nos llama en este tiempo, como Dios nos quiere entrar en sus labores, no nos enredamos en los negocios de la vida, no nos enredamos, ¿verdad? Veíamos el otro día en la semilla del sembrador que el afán y el engaño de las riquezas asfixian la palabra, la hacen infructuosa y no queremos eso. Queremos abrazar el Evangelio. Entonces, ¿sabe qué hacemos? Dejamos muchas cosas, especialmente cosas que nos ahogan. Uno deja. ¿Para qué? Para poder dar sus días al Señor, su tiempo al Señor, servirle al Rey de Reyes, al Rey eterno, al Rey que nos ha salvado, que nos salva hoy, que aún nos salvará hasta el día de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Queremos ser esos soldados. Queremos ser esos soldados, ¿verdad? Que nos despojamos del peso, que nos despojamos del pecado, que nos despojamos de muchas cosas a fin de agradar a aquel que nos ha llevado a la gloria y participamos de lo celestial en él, pero que nos hace entender que el Evangelio es nuestra vida diaria también, el día a día, en él, en Cristo, para conocerle, para gloriarnos en él, para bendecirle, para saber que nuestro propósito está en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y solo dos cosas quisiera ver rápidamente, que todas las cosas que van aconteciendo en nuestras vidas, y podríamos verlo aún en la vida de la iglesia, sirven para el avance del evangelio. Pablo pudo declarar esto en Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Y nosotros queremos esto, el avance del evangelio. Así como Pablo pudo quererlo y experimentarlo, nosotros también, hoy como iglesia, todas las cosas que van pasando, ¿verdad? Sirven para poder avanzar. En Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué lindo, todo lo que realmente había venido, que se podía considerar como malo en la vida de Pablo, el encarcelado, no podía ser. Eso, ¿verdad? Había levantado el ánimo en la iglesia para llevar el evangelio, para hablar más la palabra sin temor, para extender ese evangelio de la gracia a otros. Y Pablo aún podía decir: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Qué lindo, el evangelio avanzando, y Pablo estaba ahí para defensa. La iglesia es hoy día para baluarte de la verdad, defensa de la verdad. La iglesia está puesta para defensa de la verdad. Pablo dice: aquí estoy yo para defender, pero hoy estamos nosotros. Y también queremos que el evangelio se extienda y continúe. Y aún todas las cosas que van viniendo a nuestras vidas, hermanos, aún las que podemos considerar más tristes, de mayor profundo dolor, Dios, ¿verdad?, se levante en nuestros corazones, amados hermanos, para continuar en el evangelio, para continuar llevándolo, para que se extienda, para que pueda avanzar. Dice: ahora los hermanos se atreven más a hablar la palabra de verdad. Gloria al Señor. Nos gloriamos en el Dios que tenemos, porque aún nosotros vamos a partir con el Señor y el evangelio continúa. La iglesia lo continúa llevando y la iglesia lo sostiene y lo defiende. Gloria a Dios. Y un verso más ahí mismo en Filipenses 27, que no solo queremos, amada iglesia del Señor, seguir avanzando en el evangelio, dándolo, verdad, a muchos hijos que aún necesitan entrar a la gloria, ser llevados a la gloria, sino que dice en el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Firmes, con un solo sentir, que es combatiendo firmes por la fe del evangelio. Porque no es un camino de rosas, ¿verdad? Es en lucha también. Es en oración, es en intercesión. Es con la guianza de Dios. Así que le damos gracias al Señor, hermanos. Le damos gracias porque el evangelio de la gracia nos guía, nos instruye,
nos entra en los planes de Dios. Cristo mismo nos dirige. Él es nuestro capitán. Él nos está guiando y nos está abriendo puertas y nos está dando estrategias. Y queremos, ¿verdad? Así como dice el Evangelio, combatir unánimes en la fe, en la fe. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Yo lo voy a dejar ahí. Le doy gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos llamado. Gracias por habernos traído a ti. Gracias por el privilegio de conocerte. Cuánto más te damos gracias por el privilegio de servirte, Señor. De servir a tu nombre, Señor. De servir en este evangelio de la gracia que nos centra en ti, nos centra en tu plan perfecto, Señor. Guíanos, Señor. Queremos, Señor, estar en la milicia, pero queremos estar en la buena milicia. Queremos militar como tú quieres, Señor. Queremos levantarnos en ti, en tu amor, en tu poder, en tu gracia, pero unidos, Señor, unidos en ese sentir tuyo, en el sentir de Cristo, y poder avanzar, Señor. Guíanos, Señor. Dependemos de ti. Dependemos de ti. Gracias, amado Jesús. Gracias por tenerte. Gracias por el gozo de conocerte. Gracias por ser, Señor, parte de esos hijos que ya estamos, Señor, participando de tu gloria. Y oramos en este día, Señor, por todos los que aún han de venir por la palabra nuestra, Señor, por la palabra de muchos hermanos, Señor. Que tu evangelio avance más que nunca, Señor. En tu nombre poderoso. Amén. Gracias, Señor.